Se lo mencionábamos antes de la tanda, estamos recibiendo al senador Carlos Daniel Camí para conversar con él sobre la iniciativa de allanamientos nocturnos. Ha sido uno de los impulsores, primero por la vía legislativa, después por este camino que terminó eligiéndose del plebiscito. Senador, ¿cómo le va? Gracias por venir. ¿Qué tal, Nicolás? Gracias por la invitación. Un gusto participar de esta instancia. Siempre rememora usted, cuando hace la historia un poco de la génesis de este proyecto, aquella conversación que tuvo con Larrañaga, ¿no? Cuando recién arrancaba el periodo de gobierno. Es así, lo recuerdo como si fuera hoy. Primeros meses, propiamente los primeros meses de este gobierno, plena pandemia. Jorge me llamó por teléfono, me pidió para juntarnos ese mismo día. Concurrí a su despacho al Ministerio del Interior y ahí me dijo escuetamente: si siempre hemos estado a favor de legislar habilitando los allanamientos nocturnos, mucho más lo estoy ahora en estos pocos meses que llevo en el ejercicio de ministro del Interior. Tenés que sacar esa reforma. Y ahí comenzamos a trabajar. Fueron casi 3 años. Pero primero usted fue por la vía parlamentaria, por la vía legislativa, a ver si podía haber una posibilidad de acuerdo. En realidad, el artículo 331 de la Constitución de la República establece las 4 posibilidades que existen para modificar la Constitución. En el año 2018, a propósito de una reforma más amplia del tema de seguridad, que incluía precisamente entre una de sus 4 medidas los allanamientos nocturnos, que propusimos con Jorge Larrañaga, que se dio en llamar la campaña para vivir sin miedo, ahí utilizamos la iniciativa o fuimos por la forma de la iniciativa popular, es decir, la gente juntó las firmas y con esa petición ciudadana se logró habilitar el plebiscito. En esta oportunidad intentamos hacer una ley constitucional en primer término y finalmente fuimos por la iniciativa ante la Asamblea General, que es presentar un proyecto de reforma, que fue el que presentamos, modificando el artículo 11 de la Constitución de la República, para habilitar los allanamientos nocturnos. Y la Constitución establece como requerimiento para poder ir a plebiscito y que la ciudadanía lo considere, 2/5 de opiniones favorables del total de legisladores. El total de senadores y diputados, se requerían 52 firmas conformes y logramos 71. 6 de los 7 partidos con representación parlamentaria en nuestro país respaldaron la iniciativa, nos acompañaron en ella y posibilitó esa aprobación de la Asamblea General, la convocatoria del plebiscito que se estará consultando a la ciudadanía en la misma elección del 27 de octubre, la elección nacional. El 27 de octubre, cuando la gente vaya a votar, ¿se va a encontrar con 1 o con 2 papeletas? Porque esto es importante para marcárselo a la gente. Sí, es importante. Se va a encontrar con una sola papeleta. O sea, no hay para votar no al allanamiento nocturno. Exactamente. Los ciudadanos que estén a favor de esta iniciativa para habilitar los allanamientos nocturnos tienen que introducir en el sobre de votación la papeleta que diga sí a la reforma, que va a ser de color amarillo. Digo lo del color porque en la misma elección tenemos otro plebiscito, que es el de la seguridad social. Por tanto, creo que lo más fácil va a ser distinguirlo por los colores. La papeleta del plebiscito por la reforma de la previsión social es de color blanco, también dice solamente sí, y esta es amarilla y dice sí. Quien no quiera votarla simplemente no introduce ninguna boleta. Se formó esta semana una mesa de la coalición. Se reunieron los presidentes de directorio, secretarios generales. En el comando, ¿ustedes están? ¿Ustedes quiénes? Los impulsores de la iniciativa, su caso personal. No, nosotros los parlamentarios. Yo como autor de la iniciativa estoy haciendo una campaña por todo el país explicando, no solamente en los ámbitos, por ejemplo, de una sede del sector político, del Partido Nacional o de otro de los partidos que puedan respaldar, sino también en instancias de orden académico o alguna organización social o en ámbitos de las juntas departamentales que están convocando
a quienes tienen posición claramente formada respecto a este tema. En el caso nuestro, impulsamos la iniciativa y por eso también comenzamos rápidamente a tener esta actividad. Lo de los comandos partidarios tiene una razón de coordinar que me parece importante, no solamente desde lo logístico, sino también en aspectos relacionados con la propia agenda y la coordinación respecto a claramente marcar que es importante aquellos partidos que respaldan y que llaman y que convocan a votar la reforma, es decir, a introducir conjuntamente con las listas que correspondan a esos partidos la papeleta amarilla del sí. Con la experiencia del vivir sin miedo, ¿le tiene miedo, valga la redundancia, al afloje por el porcentaje de aprobación que dan las encuestas hoy? En Vivir sin Miedo pasó algo parecido. Era mucho más complejo, hubo una oposición mucho más férrea también en la campaña aquella de Jorge Larrañaga, pero también los números les daban muy bien y no les terminó alcanzando. Sí, fue distinta la campaña. Primero porque eran 4 propuestas diferentes en la misma reforma. No existía, por ejemplo, la posibilidad que alguien dijera, bueno, yo quiero respaldar los allanamientos nocturnos, pero no estoy a favor de la cadena perpetua revisable para los delitos más horrendos. Por tanto, ¿y por qué lo digo? Eso es diferente. Las encuestas de opinión pública en ese entonces marcaban distintos índices de aprobación respecto a cada propuesta. Por ejemplo, de los 4 temas en ese entonces, quien tenía amplia expresión de la ciudadanía, un porcentaje muy importante, favorable a la iniciativa, era precisamente allanamientos nocturnos, no así otras, como por ejemplo... ¿La cree que si hubiera sido allanamiento nocturno solo en la pasada, hubiera salido? O si se hubiera podido elegir, algo que no es viable, pero digo, si se hubiera podido elegir, allanamiento nocturno salía. A juzgar por lo que decían las encuestas, sí. En este caso, las encuestas vienen dando favorablemente e incluso aumentando el porcentaje de aprobación desde el principio de este año a las últimas horas que ha salido una última encuesta que da el 69% de aprobación. También es verdad que como el archivo a veces los condena, en el Frente Amplio, bueno, recién teníamos a Andrés Ojeda hablando sobre su archivo de 2019 y explicando parte de esto que usted decía. Yo estaba a favor de los allanamientos nocturnos, pero no estaba a favor de otras y me parecía que no podía hacer campaña por las 4. En el Frente Amplio también hay referentes de materia de seguridad, Jorge Díaz, asesor de Orsi, que en su momento se manifestó a favor, Bonomi, Huarteche, personas muy importantes para la seguridad del Frente Amplio. El Frente Amplio en esta oportunidad dice no. ¿Cree que está laudado ese tema? ¿No hay posibilidad de que haya algún sector del Frente Amplio que han tenido contacto? Porque ustedes en el Parlamento hablan mucho entre los legisladores. ¿Usted cree que es a cal y canto que va a ser la oposición? Yo soy muy respetuoso cuando me involucro en los partidos políticos. Procuro no opinar de las posiciones de tiendas ajenas a las mías. Lo que sí puedo decir es lo que públicamente se ha expresado. Usted puso algunos ejemplos de lo que yo denomino opiniones calificadas en el tema. El lamentablemente fallecido inspector Julio Huarteche fue director de la Policía Nacional en gobiernos del Frente Amplio. En el año 2012 fue el primero en expresamente solicitar que se legisle en favor de los allanamientos nocturnos. Lo hizo desde su condición de director de la Policía Nacional. En el año 2018, en junio del 2018, el doctor Jorge Díaz alertó al país que éramos el único país en la región que tenía la prohibición de los allanamientos nocturnos y se manifestó a favor. Lo hizo desde su condición de fiscal general de la Nación. Lo propio el ex ministro Bonomi, ministro del Interior, el propio ex presidente de la República, José Mujica, se expresó a favor en el año 2018. Lo han habido también legisladores que en su momento lo hicieron, como por ejemplo en abril del 2012 una iniciativa del doctor Walter de León, ex diputado del Movimiento de Participación Popular, lista 609 de sus pagos de San José. De San José. Entonces, lo que puedo decir claramente es que la última encuesta de hace 72 horas, que arroja 69% de ciudadanos a favor de la iniciativa de los allanamientos nocturnos, cuando la abre
por partidos, es decir, por aquellos encuestados que manifiestan su intención de voto, el 48% de quienes dicen van a votar al Frente Amplio se expresaron a favor. Por lo tanto... ¿Usted está convencido que van a haber frente amplistas de a pie que van a votar por los allanamientos nocturnos? Y yo no lo dudo, si no, no puede tener casi un 70% de aprobación. Entonces, a ver, a mí me parece que es muy claro esto, Nicolás. Estamos hablando de una prohibición constitucional que el Uruguay tiene desde el año 1830, de nuestra primera Constitución de la República. Era razonable y sensato hace casi 200 años distinguir entre la luz y la noche, entre el día y la noche. Yo creo que sí. Por ejemplo, no había luz eléctrica. Si alguien golpeaba la puerta de un hogar, no se podía distinguir la silueta de la persona, si era un policía, un ladrón, si era un vecino, un familiar o un desconocido. Se pretendía proteger al hogar. Por supuesto que era impensable que una organización delictiva o criminal pudiese poner en desafío al propio Estado. Hoy la realidad es otra. El narcotráfico impera en esta región de manera importante. Ahora, me quedan dos preguntas importantes para hacerle. Una está vinculado a las formas y otra a algo que seguramente alguien le alertó. Hace días tuvimos en el Pinar un asesinato, 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, personas disfrazadas de policía tocaron la puerta, policía abrió la puerta y asesinaron a una persona. Y hay quienes dicen, ojo, que si nosotros le damos esta herramienta van a haber delincuentes que se van a disfrazar de policía, que hay mucho robo de chaleco de policía, de uniforme de policía, tocar la puerta y le vas a abrir la puerta porque es un allanamiento. Esto también lo pusieron arriba de la mesa ustedes, de cómo puede impactar en el hogar inviolable que defiende la Constitución, dar una herramienta de estas características. Yo la información que tengo del relato de ese episodio que usted refiere implicó también una escalera y saltar un muro, fue prácticamente un asalto. Pero en todo caso, el hecho sucede hoy que está prohibido. Quiere decir que violentar la norma siempre es posible. Acá lo que estamos tratando es de facilitar el trabajo de la policía y de la justicia, dotándolo de otra herramienta más en la difícil tarea de ser más eficaz en la lucha contra el delito, contra el crimen organizado y contra el narcotráfico. No solamente el narcotráfico y especialmente las bocas de venta de droga, que es para lo que sirve o es útil esta medida que se propone según las voces especializadas, sino otros delitos como por ejemplo la violencia de género, como por ejemplo la trata de personas, como por ejemplo el tráfico de armas. ¿Se puede poner un allanamiento policial para un caso de violencia de género? Y se podría, si usted está en su casa y siente que un vecino hay gritos y ruidos y pedidos de auxilio, auxilio me están matando. Y si usted Pero ahí no va a tener un orden fiscal con juez. Ante una denuncia. Hoy por hoy los mecanismos de la tecnología nos permiten expresar la orden por escrito de 1000 maneras. Justamente haciendo referencia a eso, lo último, hay un tuit de Juan Gómez, el doctor Juan Faúndez. Juan Faúndez, estábamos hablando de fiscalía, lo mencioné Juan Gómez. Juan Faúndez. Ya lo he manifestado, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay. No puede haber allanamientos nocturnos sin turnos nocturnos de fiscales y jueces que son la única garantía del allanado. Y si habrán habido errores y horrores en esta herramienta, reflexionen. Tiene un punto, si no funcionan la fiscalía, no tenemos jueces. Yo tuve una entrevista con Juan Faúndez y me dijo, de noche la justicia y la policía. Vos cuando tenés un problema de noche no llamás a fiscalía, llamás al 911. ¿No hay un problema ahí que la justicia sea juez y parte? O sea, ¿no habría que también darle herramientas para que fiscalía funcione de noche, que la justicia funcione de noche? La opinión del doctor Faúndez es una opinión para mí muy calificada y respeto enormemente. Va de suyo que si no hay varios elementos que tienen que existir, no va a funcionar. Pero esta reforma que proponemos es doblemente garantista. Primero es garantista porque solamente puede llevarse a cabo con la orden expresa y fundada y por escrito de un juez competente, de un juez de la República. Y segundo, porque lo que dice la norma es en los casos y las formas que la ley reglamentará o reglamente. ¿Qué quiere decir? En la ley reglamentaria habrá que establecer las formas y los mecanismos. Y por supuesto que si esas formas o esos mecanismos no están, no se va a poder llevar a cabo, pero van a estar. El Uruguay es uno de los 4 países
de 203 países en el mundo, involucrando los que integran la Organización de Naciones Unidas como miembros plenos, como observadores, y los 8 países que no integran la Organización de Naciones Unidas, uno de los 4 de 203 que tiene esta prohibición, que la mantiene. Quiere decir que en el 97% de los países del mundo funciona. Y ahí hay gobiernos de derecha, de izquierda, de centro, países ricos, países pobres, países más o menos. Entonces, eso ya está discutido. La herramienta es de utilidad. Esto es poner en la caja de herramientas de la justicia y de la policía todos los instrumentos posibles para ser más eficaces en el cuidado de nuestra gente, de la ciudadanía, contra el delito, contra el narcotráfico, contra las ventas de droga. Cuando uno recorre los barrios, ya no le voy a hablar de fiscales especializados en estupefacientes, como la doctora Mónica Ferrero. Nadie puede dudar de su compromiso, su conocimiento y su trabajo diario en el tema. Es de la que se ha expresado en favor. O el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Shediac, o el propio ex fiscal general, el doctor Jorge Díaz, que ahora cambió de opinión, o el expresidente Mujica, o varios legisladores de varios partidos políticos, o el doctor Jorge Larrañaga, como senador y como ministro del Interior. No ya eso, cuando uno anda en nuestros barrios, Nicolás, yo eso lo hago, y ando, y conozco. Los de Montevideo, los del área metropolitana, los de nuestro interior, los de nuestras capitales departamentales, los de nuestros pueblos más chicos. Mire, le puedo asegurar, no hay recorrida que no se acerque un vecino o una vecina y nos diga, mire senador, en aquella casa de allá funciona una boca de venta de drogas que distorsiona el barrio. Lo sabemos, pero no podemos hacer nada porque funciona de noche y sabemos que la policía no puede entrar. No hay nada más frustrante para el policía que sabe, o un fiscal que tiene convicciones suficientes de lo que sucede y de noche no puede hacer nada. Entonces la pregunta es, ¿quién saca ventaja de esto? ¿Quién saca ventaja? ¿La saca el vecino? ¿La saca la convivencia pacífica del vecindario? ¿O la saca el delincuente? ¿O la saca el que se ampara en esta norma vetusta y fuera de época para hacer con facilidad sus negocios, a sabienda que ningún juez de la República puede habilitar un allanamiento nocturno en estricto cumplimiento de la Constitución? Senador, le agradecemos por estos minutos. Muchas gracias. Gracias, Nicolás, por la invitación, muy amable.